Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a empezar el primer tema de geología de este curso cuarto de la ESO. Y vamos a recordar un poco un tema que ya tratamos el año pasado sobre la dinámica de la Tierra. Y vamos a profundizar mucho más. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En este vídeo comenzamos, como siempre en este cuarto curso, la primera de 3 partes sobre el tema de la dinámica de la Tierra. Y en concreto vamos a hablar de la composición, de la estructura y de la dinámica básica de la Tierra. En el siguiente vídeo veremos un poco más las teorías e ideas que se tienen en la actualidad de cómo es esta dinámica, de qué consecuencias tiene. En este nos vamos a centrar en la dinámica básica. Antes de nada, esta imagen es de la diapositiva del vídeo del año pasado, del tema 7, que fue el primero de geología, de tercero de la ESO del temario. Os dejaré por aquí el vídeo por si queréis recordar esos temas, en el que hablábamos de la estructura de la geosfera. Y entonces hablábamos de que teníamos una primera capa de corteza, ya fuera continental u oceánica, el manto superior, una zona de transición antiguamente llamada astenosfera, que ya sabemos que no se llama astenosfera, el manto inferior, el núcleo externo, que os recuerdo que era líquido o fluido, y el núcleo interno. Las demás capas eran sólidas, normalmente. Y en la imagen tenéis los kilómetros, más o menos hasta los 6.370 de media, porque no es lo mismo en el polo que en el ecuador, de radio de profundidad de la Tierra. Porque sabemos que la Tierra no es una esfera, es un geoide, está aplastadita por los polos y por eso no es esférica perfecta. Con respecto a la estructura y a la composición, tenemos dos grandes modelos estructurales. El que os acabo de enseñar, que es el que estudiamos el año pasado, era el modelo geoquímico y es el comportamiento de las capas en función de su composición química. A grandes rasgos, porque el libro menciona bien poco de esto y no quiero profundizar, la composición principal de la Tierra es silicio, oxígeno, seguido de otros materiales como hierro, níquel, azufre y luego pues magnesio, calcio, muchísimos, ¿vale? En las capas más altas, es decir, corteza, manto superior, vamos a encontrar materiales menos densos, y tipo por ejemplo el silicio y los silicatos, que es la unión de silicio con oxígeno, y en las capas más profundas los materiales más densos, el hierro, el níquel, etc. La densidad va a variar desde los 2, algo gramos centímetro cúbico que hay en la corteza continental, que es un poco menos densa que la terrestre, hasta los 13 gramos centímetros cúbicos que podemos encontrar en el núcleo interno, ¿vale? Y en cada capa va a ir aumentando esa densidad, que implica un cambio de materiales. Con respecto a la homogeneidad de las capas, las primeras capas, que además tienen sedimentos y tal, de la Tierra, van a ser menos homogéneas, más heterogéneas en composición, y conforme nos acercamos al interior de la Tierra, la homogeneidad a partir del manto inferior también aumenta. Así a grandes rasgos de la composición química. El otro modelo del que nunca os he hablado es el modelo geodinámico. Sí que recuerdo haberlo mencionado en el vídeo del año pasado, pero nunca os lo mencioné. Y simplemente se divide, es muy similar, pero divide las capas en función de su comportamiento. Vamos a ver una imagen, ¿de acuerdo? Entonces aquí salen los dos modelos. Como veréis, en realidad en el modelo geoquímico es el de corteza, manto, núcleo. En el modelo geodinámico habla también de corteza, pero veréis también el nombre litosfera. Y quiero hacer aquí una aclaración, aunque creo que la diapositiva sale después, pero bueno, no pasa nada, ahora os la pongo. ¿Cuál es la diferencia entre litosfera y corteza? No son lo mismo, ¿vale? Veréis que a veces en algunos textos los pueden confundir. Corteza es la primera capa de la Tierra, ya sea oceánica o continental. Litosfera incluye la corteza y un poquito
del manto superior. Y es las placas de la tectónica de placas que estudiaremos después, que se llaman también placas tectónicas o placas litosféricas. Las placas no solo están hechas de corteza, están hechas de corteza y de un poquito del manto superior. Entonces, litosfera es ese conjunto, que luego las placas se van a deslizar sobre esa capa antiguamente llamada estratosfera, ahora zona de capa de transición. Entonces, claro, no solo se desliza la corteza, se desliza también un poco del manto superior, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, cuando hablamos del modelo geodinámico, hablamos de litosfera, de manto y de núcleo. Y además incluimos estas flechas que hay en el dibujo de cómo son los flujos térmicos y de materiales dentro de las capas. ¿Cómo podemos saber esto? Pues tenemos dos formas, mediante métodos directos de observación directa y métodos indirectos, es decir, que no hay una observación, estamos extrapolando los datos de otra manera. En método directo hay pocos, análisis de las rocas superficiales, de los magmas que salen a la superficie, o se pueden hacer sondeos de hasta unos 7 kilómetros de profundidad, la Tierra tiene 6.000. Las mejores tecnologías de sondeos de empresas petrolíferas, que son los más potentes que tenemos hoy por hoy, pueden llegar a los 10-12 kilómetros y valen un pastón. Entonces no es que se haga de normal y es un conocimiento muy limitado. Así que con esto se consigue poca información. ¿Con qué se consigue realmente información? Con los métodos indirectos. Hay muchos, 7 sobre todo usados, yo aquí os refiero 3 y uno más importante que los demás. Dentro de esos métodos que nos permiten extrapolar tenemos 3 grandes métodos, que son los métodos gravimétricos, que son los que estudian anomalías en la gravedad. Es decir, pueden estudiar el efecto, medir por gravimetría. Madre mía. Se puede medir el efecto de la gravedad sobre diferentes zonas de la Tierra. Cuando se detectan anomalías es que probablemente ahí hay algún tipo de cambio en los materiales o en la estructura, entonces esa es una de las formas. La siguiente forma es mediante los métodos electromagnéticos, ya sea buscando cambios en las condiciones eléctricas o en las condiciones magnéticas más, ¿vale?, que en las eléctricas. Mediante el uso de ondas electromagnéticas también se pueden detectar anomalías. Y el método sísmico, que es el más importante y el que más información ha arrojado. Pero sí que es cierto que es muy interesante que con los métodos gravimétricos y electromagnéticos no se llega más que a la discontinuidad, que ahora hablaremos de ellas, que hay entre la corteza del manto o el manto superior. Solo hemos conseguido conocer datos de zonas más profundas gracias a los sísmicos. Pero es muy interesante porque en la discontinuidad entre corteza y manto, en la que sí nos llegan los gravimétricos y los electromagnéticos, hemos corroborado que los 3 métodos arrojan la misma información, arrojan las mismas diferencias y las mismas anomalías. Entonces, si el sísmico funciona en la zona más superficial, pues nada, en principio debería indicar que no está funcionando en los cambios entre capas más profundas. Así que, por ahora, nos lo creemos. ¿En qué consiste el método sísmico? Consiste en estudiar. Luego se pueden hacer simulaciones, pruebas, pero normalmente lo que se hace es que se aprovecha cuando ocurre un terremoto de verdad para estudiar el comportamiento de las ondas sísmicas en el terremoto. Ondas sísmicas hay 4. En esto usamos principalmente 2, que son las ondas P o principales y las ondas S o secundarias. En esta gráfica, que ahora no vais a entender muy bien, pero bueno, vais a ver el eje de las abscisas, es decir, el horizontal, señala la profundidad, es decir, cómo de profundas están llegando a ser esas ondas sísmicas. Y luego el eje de las ordenadas, el vertical, la velocidad a la que van, en kilómetros segundo. Que realmente esto está mal, debería ser metros segundo, que es la unidad del sistema internacional, pero no sé por qué aquí en esta gráfica lo han hecho así. Es cierto que se suele medir en kilómetros segundo. Entonces, veréis, las ondas P, es la línea roja, llegan hasta el final, hasta el interior, hasta el núcleo de la Tierra. Las ondas S, después del manto, en el contacto entre manto y núcleo externo, se paran. ¿Y eso por qué es? Porque las ondas P o principales son capaces de transmitirse tanto en medios sólidos como en medios líquidos o fluidos. Las ondas S no, solo en sólidos. ¿Y qué le pasa al núcleo? Que lo acabo de recordar hace un poquito, que el núcleo externo está fluido. Entonces las ondas S ahí se extinguen.
Por eso, entre otras cosas, sabemos que el núcleo externo está fluido, aparte de por los estudios de las propiedades de los materiales que creemos que hay ahí dentro y de las condiciones de presión y temperatura. Sabéis que el núcleo externo está fluido porque hay mucha temperatura, pero no suficiente presión como para comprimir las partículas, entonces tienen espacio para moverse y fluir. En cambio, en el caso del núcleo interno, la presión es ya tan alta, simplemente por el peso de los materiales, que aunque la temperatura es altísima, no consiguen fluirse, no consiguen fluidificarse en ese sentido. Y luego veréis que normalmente en la gráfica, conforme va aumentando la profundidad, aumenta la velocidad, salvo en los saltos de cambio de condiciones, ¿no? De cambio de capa y de cambio de materiales. ¿Y esto por qué es? Porque a mayor densidad, cuidado que no es profundidad, a mayor densidad de los materiales, mayor velocidad que adquieren las ondas en su transmisión. Eso sí, las ondas P, los materiales fluidos, son más lentas, por eso hay un bajón tan grande, ¿vale? Esta imagen me gusta mucho, representa la capa de toda la Tierra. La corteza es muy finita, casi apenas se aprecia. El manto sería todo lo naranja más oscuro y el núcleo, que sería lo amarillo. Núcleo externo y núcleo interno. El núcleo externo no viene el nombre y el manto no está separado en externo e interno, pero bueno. Entonces, asumamos que hay un terremoto arriba del todo y ese es el epicentro con su consiguiente hipocentro debajo, ¿no? Ahí partirían las ondas P y las ondas S. Las ondas P las han pintado de flechas amarillas y las ondas S las han pintado de flechas negras. Entonces, al principio, por el comportamiento de la Tierra, las ondas hacen como una especie de curvatura y vuelven a salir a la superficie en otro punto. Y puedes ir estudiando el tiempo que tardan en llegar y la distancia teórica que han recorrido en función de esa curvatura que adquieren, pues ya sabes la velocidad. Y puedes extrapolar después materiales. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos a los 105 grados de la esfera, ¿no?, de la Tierra, a partir del epicentro o del hipocentro, hasta los 140 hay una zona que se llama zona de sombra y no llegan ni S ni P. ¿Por qué? Porque ahí justo es donde habían entrado en contacto con el núcleo externo. Las S se extinguen. Veréis que dentro del núcleo externo y del interno solo pasan flechas amarillas, amarillo sobre amarillo. Se han pensado los colores de lujo, ¿eh? Pero esto es como cuando el típico experimento de que metemos una pajita en agua y se refracta y vemos que la pajita por fuera va así y por dentro del agua va así, en vez de, no sé, cambia y no está recta. Las ondas aquí también refractan y cambian su trayectoria. Entonces esa zona de los 105 grados a los 140, donde no choca nada, no llega nada, es porque ha habido refracción de las ondas P. Y luego, dentro del núcleo interno pues hacen ahí lo que pueden y salen por abajo, entre los 140 grados hasta los 180, ¿no?, por ambos lados, de forma simétrica. Y ya no llegan ondas S, solo llegan ondas P. Entonces, haciendo todos estos estudios se ha podido llegar a las siguientes ideas. Digamos que entre la corteza y el manto superior hay una discontinuidad. Las discontinuidades son zonas de cambio, de transición entre una capa y la otra. Y se le llama del modo del señor que lo descubrió, para variar. ¿Cuántas veces habré dicho que los científicos son un poco egocéntricos? Entonces, la primera es la de Mohorovičić. Veréis mucho la de Moho, escrito M-O-H-O, como Moho. Y está en torno a los 10-40 kilómetros de profundidad, ¿vale? Dependiendo de si acaba corteza oceánica o corteza continental. ¿Y por qué se sabe? Porque ahí justo aumenta la velocidad de las ondas P y S, es decir, ha habido un cambio de densidad, un cambio de materiales. La litosfera incluiría esto, ¿vale? Este tramito que se ve así rosita más oscuro, que ya es corteza, sería parte de la litosfera. Aquí salen los dos nombres, ¿no? Luego el manto, tenemos una zona que es esa zona de transición que tiene es más irregular en su profundidad, aunque aquí la saquen igual. Hay veces que hay más, hay veces que hay menos, hay veces que no hay. Y ahí hay una zona de discontinuidad en torno a los 650, a veces que 300 kilómetros de profundidad. Justo ahí hay una zona en la que también hay un cambio, ¿vale? Es la zona esta de transición. Luego, cuando termina el manto, entre el manto y el núcleo, tenemos la discontinuidad de Gutenberg a los 2900 kilómetros. Y ahí es donde las ondas S se extinguen, las ondas P cambian su velocidad. Por eso sabemos que ha pasado al núcleo, que es líquido.
al externo. Y entre el externo y el interno es la discontinuidad de Lyman o Baeyer-Lyman, y es 5100 kilómetros aproximadamente. Y ya pues el núcleo interno, que vuelve a aumentar la velocidad, por supuesto, de las ondas P. Ondas S ya no hay. Entonces, bueno, hasta la Mohorovicic y a veces incluso la de la discontinuidad, esta de la capa de zona de transición, se pueden detectar con otros métodos. Las anomalías y las formas del cambio se cumplen con todos los métodos. Y entonces pues podemos asumir que las otras más profundas, de que solo se detectan con sísmicas, probablemente también son ciertas. Pero realmente nunca lo hemos visto. Es todo extrapolado a partir de métodos indirectos. Con respecto a la dinámica terrestre, la primera pregunta que nos tenemos que hacer de por qué hay estos flujos de materiales dentro de la Tierra es de dónde viene la energía que permite que haya esa dinámica. Y los orígenes de esa energía, que se llama geotérmica, porque es energía térmica de la Tierra, ¿vale? Tiene dos orígenes. Todavía calor residual de la formación de la Tierra, esto ya lo conté en el tema del origen de la vida. La Tierra al principio, cuando hay esta explosión y se forma el disco planetario a partir del Sol, de la nova, que el Sol es una estrella de segunda generación, al principio había y suelta, expande fragmentos de esa explosión y se empiezan a formar esos planetoides iniciales. Todo estaba fundido, hacía un calor mortal y tal, y poco a poco se va enfriando, se forman los primeros continentes y la Tierra empieza a separar y a formar las capas de núcleo, manto y corteza en función de la densidad de los materiales, ¿vale? O sea, es como si dejases depositar, igual que si tú tienes una sustancia líquida con materia en suspensión y tú la dejas en reposo, va a acabar sedimentándose en capas por densidad. Pues esto es lo mismo. La Tierra, lo bueno es que lo que llamamos la arena, ¿no? la Tierra, el silicio en realidad, es un gran material que es capaz de conservar muy bien la temperatura. Y entonces, aunque haga 3.000 y pico millones de años de eso, todavía se conserva calor. Se ha perdido mucho y se sigue perdiendo todos los días, pero a razón de tan poquito en comparación con lo que había, que sigue habiendo. Y luego la otra razón es que en el núcleo de la Tierra ocurren reacciones radiactivas, reacciones nucleares, como la de las estrellas a una escala mucho menor, pero esas reacciones radiactivas también generan unas temperaturas muy fuertes y todavía quedan isótopos radiactivos por ahí. Entonces, al final, esta energía geotérmica que surge, que viene del interior de la Tierra y del calor residual que todavía queda en el interior de la Tierra de su origen, crea un gradiente geotérmico. A razón de cada vez que bajas 1 kilómetro en profundidad, aumentan unos 30 grados centígrados la temperatura. Entonces, bueno, veis este esquema, la corteza la omiten porque es que es tan pequeña en comparación con el resto de capas que no, y veremos que la temperatura va desde los 0 grados, bajando en la profundidad hasta más de los 6.000 grados, ¿vale? En el núcleo interno. Y además también veréis que hace una vez más esos saltos de temperatura en función de los cambios de composición. En corteza apenas se aprecia, pero en manto, en la zona de la discontinuidad, ahí está esa zona de transición. En el núcleo externo y ya a partir de ahí en el núcleo interno ya apenas hay un aumento continuado, ¿no? Luego otro sitio, esta imagen es muy interesante para ver de dónde provienen, dónde hay más flujo térmico, y coincide con las dorsales oceánicas y con las zonas de subducción, que ya conocemos del año pasado y que vamos a hablar justo ahora mismo. Lo último es deciros cómo se transmite el calor. El calor se puede transmitir de 3 maneras: por radiación, es decir, ondas que van se transmiten mediante movimiento de partículas, mediante ondas moviendo partículas, conducción, que es ese contacto directo cuando tocas algo caliente, y la convección, el que necesita que para que haya transferencia de calor necesita que haya un fluido, porque ese fluido se debe mover y en esas corrientes va a ir transmitiendo la temperatura. El caso de la Tierra, del interior de la Tierra, es transmisión de calor por convección principalmente, que son esos flujos que veíamos cuando hablábamos del modelo geodinámico. Así es como se transmite el calor del núcleo hacia afuera de la Tierra, con esos flujos de temperatura por convección. Con respecto a la dinámica terrestre,
una vez que ya entendemos un poco más la estructura y las capas y el modelo geodinámico, para variar tenemos una historia. Hasta el siglo XIX no había dinámica. La Tierra era fija. ¿De qué nos suena esto ya? Las cosas no cambiaban. Todo era como era y se acabó. Pero ya entre el siglo XVII y XIX empiezan a haber como personas que dicen, no, mira, es que las cosas cambian, que yo lo estoy estudiando, yo lo veo. A mí que me cuentas, esto no es fijo. Y entonces las primeras ideas movilistas, ¿vale? En contraposición a las fijistas, eran verticalistas. Es decir, que los movimientos que ocurrían en la Tierra eran verticales. ¿Por qué? Porque ellos veían una montaña y entonces decían, ha crecido para arriba. Y por eso eran verticales. Y entonces había hipótesis de que si es que se formaba una acumulación de magma debajo y elevaba el terreno, o al revés, que se hundía y entonces se formaban los océanos. El caso es que no daban con la tecla de cómo se formaban las montañas y cómo se formaban los océanos. Eso no iba para arriba y no se hundía, no había manera de determinarlo. Pero ya empezó ahí la idea de algo se mueve. La Tierra no es fija, ¿vale? Porque veían pruebas de rocas magmáticas o rocas del interior de la Tierra en la superficie, porque veían pues, el fondo de los océanos, porque veían la cima de las montañas y decían, aquí hay, esto no ha sido siempre así. Porque encontraron fósiles en las montañas, como ahora parece, ¿no? En lugares donde antes había mares y ahora quedan fósiles marinos en mitad de las montañas, porque los mares se han retirado. Entonces, el primero que emite una hipótesis más o menos lógica, y ya es, en vez de verticalista, es horizontalista, porque los movimientos no van en vertical. Vertical es consecuencia de compresión, ¿vale? Como una orogenia. Son movimientos horizontales de las placas, como veremos ahora. Ese fue Alfred Wegener, en 1915. Entonces él dice que los continentes se alejan unos de otros y por tanto se acercan unos a otros dependiendo de la parte, y que como consecuencia del movimiento los sedimentos se comprimen y puede haber elevación del terreno. Pero no fue capaz de explicar cuál era el origen del movimiento. Y entonces nadie le hizo caso, para variar. ¿Qué pasa aquí? Que siempre hay alguien que se le ocurre la idea buena, no tiene todavía conocimiento ni técnicas ni nada para poder decir la causa y pasan de él. Y años después, cuando ya sí hay técnicas y conocimiento, entonces alguien dice, ostras, esta es la causa de lo que decía aquel loco. Pues una vez más pasó lo mismo, igual que ha pasado con la evolución, igual que ha pasado con la genética, a lo largo de estos vídeos que hemos visto durante este curso. Y el caso es que Wegener tenía 4 principales pruebas geográficas. Y él decía que es que los bordes de los continentes se podían acoplar entre sí como las piezas de un puzzle, pero no todos le cuadraban bien. Por ejemplo, he puesto esta imagen de África con Sudamérica, que sí que cuadraban. Y aquí hay un error que explicaré en la siguiente diapositiva, ¿vale? Por eso no le funcionaba del todo. Luego, pruebas geológicas. Había las mismas rocas a un lado de África y al otro lado en Sudamérica. Las mismas rocas. Del mismo tipo y mismo origen y todo. Pruebas paleoclimáticas. Había sedimentos que demostraban que el clima había sido exactamente igual en ambas partes. Y ahora pues a lo mejor el clima de África y el clima de Sudamérica pues no es el mismo, evidentemente. Pero demostraban que antiguamente sí. Y las pruebas paleontológicas, que es que había fósiles iguales, esto ya lo hemos hablado cuando en la evolución, en ambos continentes alejados de la misma época. Entonces, Wegener dice que ha habido ciclos de unión y separación de los continentes. Él nos llamaba, en aquel momento cuando estaban juntos, se llamaba Pangea, como todo, una tierra toda, y que se han ido separando y hablaba de 2 Pangeas. Se cree que ha habido más, pero no tenemos registros de otras, ¿vale? Realmente se cree que ha llegado a haber 5 Pangeas. Entonces, bueno, durante el siglo XX hay más pruebas, hasta que se van estudiando diferentes cosas, hasta que en 1962 Hess, que era otro investigador, habla de que el mecanismo para mover horizontalmente las placas de la Tierra es mediante un mecanismo como de cinta transportadora, y dice que hay 2 grandes cintas transportadoras bajo la Tierra, pero tampoco sabe explicar muy bien cómo. Pero eso se queda ahí. Y al año siguiente aparecen nuevos conocimientos. En 1963, Vine y Matthews, que eran investigador y becario pupilo, ¿vale? Luego Vine ya deja de investigarlo y Matthews sigue en investigaciones posteriores en los 1960 y picos. Empiezan a estudiar el fondo oceánico y estudian en concreto 3 cosas del fondo oceánico. Estudian el relieve, estudian la expansión, porque se dan cuenta que el fondo oceánico se está expandiendo, porque estudian los sedimentos a ambos lados de la dorsal oceánica, y ven que la edad
va envejeciendo desde la dorsal hacia el continente de forma simétrica, hasta los 200 millones de años. Luego ya hay subducción, que ya ellos en ese momento no lo sabían, pero se va a saber dentro de pocos años, y desaparecen debajo de la Tierra. Por eso no hay sedimentos más antiguos de 200 millones de años, porque luego ya subducen y desaparecen, ¿no? Son reciclados en el interior de la Tierra del ciclo de las rocas, que también hablábamos el año pasado. Pero el caso es que hay una simetría en la edad a ambos lados de la dorsal. Y también hay una simetría en el campo magnético. Y además, curiosamente, hay cambios de polaridad en el campo magnético. Aquí tenéis ahora vamos a ver imágenes, ¿vale? Bueno, aquí hay una imagen de cómo era el relieve continental y al estudiar el relieve oceánico, y al estudiar el relieve oceánico se dieron cuenta del error que había cometido Wegener de geométrico, la prueba geométrica, y es que los continentes no se pueden mirar, el puzzle no engancha por donde acaba la orilla, donde empieza el mar, el agua. Hay que andar todo el talud continental, que es esa parte más somera del continente, hasta que la plataforma continental, hasta que llega al talud continental. Y si comparas piezas talud con talud, sí que encajan casi todos. Entonces ahí ya, estudiando el relieve, se dieron cuenta del encaje entre continentes. Luego vieron el tema de las dorsales, ¿vale? Y el tema de la simetría de los sedimentos, ¿vale? Que tenéis en esta imagen, que además cambiaban entre sedimentos finos, sedimentos gruesos en los mismos años, a partir de la dorsal, y luego el tema del campo de polaridad magnético. Y había inversiones en el campo de la polaridad, que además coinciden, que ya se conoce, que el campo, cuidado con confundir los polos norte y sur de la Tierra con el polo norte y sur magnético, que de hecho está un poco desplazado, ¿vale? Se va desplazando. No se conocen exactamente bien las causas de por qué esto ocurre, pero el caso es que entre los 5.000 o 20.000 o a veces un poco más años hay cambios en la polaridad. Y entonces justo estos cambios de la polaridad se quedaban registrados en los sedimentos, en cómo se colocaban sedimentos, por ejemplo, con magnetita, que tienen propiedades magnéticas, y coincidía, los cambios de polaridad eran simétricos en los dos lados. Entonces también se podía estudiar no solo la sedimentación, el tipo de sedimento y su edad, sino su polaridad. Todo esto les da a ellos para anunciar la teoría de la expansión del fondo oceánico, con las siguientes conclusiones. La litosfera está fragmentada en grandes placas. Las dorsales oceánicas son fisuras por las que sale magma casi todo el rato, de forma más o menos continuada. La litosfera oceánica se destruye en las fosas oceánicas, que ya después sabremos que son zonas de subducción entre continente y océano. Los continentes se han tenido que mover, al igual que se ha movido el fondo oceánico, se ha expandido el fondo oceánico. La edad de las rocas y de los sedimentos y la orientación es simétrica a lo largo de las dorsales. No hay corteza oceánica de más de 200 millones de años de antigüedad, y los cambios en la polaridad magnética son más o menos periódicos. Y con todas estas ideas seguiremos en el vídeo que viene hablando de la teoría de la tectónica de placas actual y de cómo son las placas, que de esto ya hablamos un poco el año pasado. Si os acordáis, estuvimos hablando de los bordes convergentes, de los bordes divergentes, de la subducción, de las dorsales, que además se habla en primero también de la ESO en geografía e historia. Entonces, aunque he empezado a mencionarlo ya, espero que os acordéis de los vídeos del año pasado. Si no, os los voy a dejar también por aquí arriba por si acaso, y el tema del vídeo que viene nos vamos a centrar ya de pleno en eso. Cualquier duda, cualquier cosa, la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.